días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Bueno, y esta mañana también, por supuesto, saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra señal en la internet. Y, por supuesto, también dar gracias a Dios por estar otra vez aquí con ustedes. Realmente el anhelo de nuestro corazón es siempre pasar tiempo juntos, compartir. Además que aquí descanso porque los brazos los tengo, pero ¿cuál físico-culturista? Pero desproporcionado, al puro derecho. Así es que un buen tiempo para poder ponerme al día también con muchas tareas que tenía que realizar en mi casa, que uno habitualmente no lo hace porque obviamente no tiene el tiempo. Pero así es que estamos bien, gracias al Señor. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que ya propusimos como estudio para este año y seguramente una parte importante del próximo, que es el estudio de la carta a los Romanos. La carta a los Romanos es una carta que el apóstol Pablo le escribe, como sabemos, a una iglesia que él no fundó presencialmente y de la cual él tenía, como lo vamos a ver, antecedentes y también un deseo ferviente de poder conocerle. Y acá en esta carta, y seguramente cuando el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta, no tenía en mente el predicar, o mejor dicho, formar o hacer o enviar un tratado teológico, pero finalmente es eso lo que se produce, un tratado teológico, y vamos a ir viendo por qué. Vamos a ir al libro de Romanos y vamos a tomarnos desde el versículo 8, que vio el pastor Tadeo la semana pasada, y lo vamos a ver hasta el versículo 13, versículo 13, que no creo que alcancemos a ver hoy, pero el versículo 13 también lo vamos a leer. Dice así la palabra del Señor, Romanos 1, 8 en adelante. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Aquí viene lo que vamos a ver hoy. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Padre, esta mañana venimos delante de ti a aprender de esta palabra preciosa, Señor, vigente, pese a que tú usaste a este hijo tuyo, a este hermano nuestro, hace tantos años, Señor. Sin embargo, esta palabra sigue siendo vigente porque tu palabra siempre es viva y eficaz. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que aquello que el día de hoy tú nos hables por medio de ella, Señor, pueda realmente ser usada por el Espíritu Santo y hacer esos cambios que cada día, Señor, tú quieres hacer en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dije, el apóstol Pablo no escribe no funda esta iglesia, por llamarlo de alguna manera, de forma presencial. Seguramente esta iglesia se formó y se fundó a partir de dos posibilidades. Una, de que hermanos de la iglesia o de los hermanos de Roma, judíos, hayan asistido a la fiesta de Pentecostés o en la que se celebra, ¿no es cierto?, en Jerusalén, y que hayan ese día, ¿no es cierto?, nacido de nuevo, recibido la palabra y hayan vuelto a la zona donde vivían, en este caso Roma, y ellos fundan la iglesia, ¿no es cierto? O la otra posibilidad es que debido justamente a la propagación, en el buen sentido de la palabra, a lo largo de todo el Imperio Romano, a lo largo y ancho del Imperio Romano, muchos se convirtieron y Roma no fue la excepción, y ellos entonces ahí fundan esta iglesia. Sin embargo, esta iglesia carecía, por supuesto, de un sustento o de una base doctrinal, y es el deseo de Pablo justamente de escribirles y de querer estar con ellos por esta razón. Sabemos que la falsa doctrina y sobre todo el tipo de cultura en el que se forma esta
esta iglesia es una cultura que atenta contra los valores, y no solamente los valores, sino que los principios y la doctrina que la Biblia nos enseña. Entonces él dice en el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Fíjese que el corazón del apóstol, pese a no conocer a estos hermanos, se vuelca, ¿no es cierto?, en una oración y una gratitud a Dios. Y la razón de esa gratitud, que viene después de la coma, ¿no es cierto?, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Obviamente se está refiriendo al imperio, ¿no es cierto? Pero dice que se divulga por todo el mundo. Vamos a quitarle el juguetito para que siga. Muchas gracias. Pueden estar los niños sin ningún problema. Si hay un juguete ya, mi déficit atencional se dispara. Entonces, esta carta, ¿no es cierto?, que es escrita, el apóstol dice en primer lugar que él le da gracias a Dios por la fe que se divulga. Y esto es interesante, hermanos, porque la fe o lo que se divulga de la fe de estos hermanos no tenía que ver con un asunto de carácter académico o social, sino que tenía que ver con su resistencia, con las pocas herramientas que tenían, su resistencia frente a la persecución que a esta altura ya se había desatado de forma feroz en todo el imperio, pero especialmente en su capital, que es Roma. ¿No es cierto? Recuerden ustedes que la persecución de la iglesia inicia básicamente con la persecución de parte de los religiosos fariseos hacia la iglesia, ¿no es cierto? Pero al transcurrir el tiempo se agrega y después prevalece la persecución del imperio a la iglesia. Entonces, estos hermanos, pese a, como digo, tener tan pocas herramientas, por así decirlo, ellos, su fe, su resistencia, su convicción traspasa las fronteras de Roma y llega a los distintos lugares del imperio. Pablo en este momento que está escribiendo está en Corinto y esas noticias también le llegan a él. Por lo tanto, él da gracias a Dios por eso, por una iglesia fiel, por una iglesia con pocas herramientas, con una iglesia en formación, con una iglesia con hermanos inexpertos, con una iglesia que pese a todo eso, ¿no es cierto?, tiene una convicción tan fuerte que sus miembros no solamente están dispuestos a ser perseguidos, muchos de ellos encarcelados, muchos de ellos torturados y una gran cantidad también de ellos asesinados o martirizados. Por lo tanto, a eso se refiere la fe, no que los hermanos en Roma hayan tenido una visión especial o algún tipo de actividad académica o social, como digo, sino que era su fe. ¿Cómo es que frente a la persecución feroz, reitero, del imperio, ellos perseveraban? Y eso también son los puntos de enseñanza que nosotros tenemos que ir sacando a partir de lo que el apóstol nos está enseñando. Porque la persecución a la iglesia es una máxima a lo largo de toda su historia, en distintos niveles, de distintas maneras y con distintas intensidades. Pero la iglesia verdadera, la iglesia cristiana, nunca ha gozado de una paz o una libertad o en definitiva, ¿no es cierto?, una calma y cuando eso sucede es porque nosotros probablemente estamos más bien acomodados a la cultura y a la sociedad que el ser efectivamente sal y luz en este mundo. Porque sal y luz en este mundo produce dos cosas. La sal en una herida o en una situación de pudrición duele, ¿no es cierto? Y la luz ilumina y deja, como dice la palabra, de manifiesto lo que realmente está sucediendo. Y esa es la función y la labor que desde siempre ha tenido y debe tener la iglesia. El versículo 9 dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención, otra vez, de vosotros siempre en mis oraciones. Es decir, era una constante. Esto nos va a hablar del primer aspecto o del primer principio que queremos aprender de esta palabra. Rogando que de alguna manera, versículo 10, tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Había un anhelo del apóstol Pablo por ir a esta iglesia, ¿no es cierto?, conocer a estos hermanos. Él tenía un deseo intenso de estar con sus hermanos, aun cuando no los conocía. Pero existía ese deseo. Y aquí vamos a empezar. Versículo 11. Porque deseo veros.
para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Entonces lo primero que dice el apóstol es: deseo verlos, deseo conocerlos, deseo tener comunión con ustedes. Eso nos habla, hermanos, de cuál es nuestro deseo de estar con nuestros hermanos. ¿Cuál es el deseo de estar en la iglesia, de ser parte activa de este cuerpo? Y cuando digo parte activa, no me estoy refiriendo solamente a servir en un ministerio, sino que a participar de los ministerios, aunque no sea yo el que enseño. Realmente es una cosa muy difícil de absorber o de, digamos, entender en algún sentido, cuando alguien se declara o se autodenomina cristiano, pero no tiene ningún interés en la iglesia ni en sus hermanos, donde efectivamente la comunión con sus hermanos es algo absolutamente lejano, y no quiero decir ni siquiera algo molesto, supongamos que por lo pronto algo lejano, ¿no es cierto? Eso, hermanos, debe ser digno de un examen para nosotros. Porque si realmente, Pablo dice que viene a afirmarlos, la pregunta va a ser en qué, ¿no es cierto? Pero lo primero que dice es que él desea verlos. ¿Significaba eso que todos los hermanos en Roma eran gente simpática, amable? No, seguramente, de hecho, algunos de los que asistían a esa iglesia a lo mejor ni siquiera todavía eran convertidos. Y no solamente ahí, sino que en todas las iglesias. Pero él tiene un deseo de estar con sus hermanos. Eso es lo que en definitiva se quiere rescatar de este primer punto. La razón, como decía mi hermano en la oración inicial o en la reflexión inicial, ¿por qué estamos aquí? Es difícil a veces, la gente dice, pero mucha, hay que pegarles un llamadito. Está bien, uno. Pero si no nace del deseo, entienda esto, hermanos, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, hay un deseo de estar con mis hermanos. Es cierto, tenemos que convivir con inconversos, porque Dios nos ha puesto ahí, vivir y glorificar a Dios en medio de ellos, ¿no es cierto? Tenemos que realizar todo lo que tenemos que realizar, pero otra cosa es el deseo de estar con mis hermanos, de estar en las actividades, de estar participando, de ser parte del cuerpo. Si eso no es algo prioritario en tu vida, yo de todo corazón te invito a que te examines. Porque el que ama a Cristo, ama a la iglesia. Nosotros vivimos un periodo, lo decía a los hermanos del primer servicio, de 2 años o un poco más de este tema online, ¿no es cierto? Por la famosa pandemia de las Naciones Unidas. Entonces, se me salió. ¿Puedes cortar eso si quieres? Bueno, como sea la cuestión, nos obligó a tener servicios virtuales, clases virtuales. Las clases eran espectaculares, grabadas por los hermanos. ¿Cómo se llama? Surgieron muchos talentos ocultos. Pero recuerden ustedes que una cosa que se acuñó bastante de esta situación es lo online llegó para quedarse, ¿no es cierto? Bueno, la iglesia no. Bajo ningún punto de vista, la iglesia no. Cuando volvimos en pleno, ¿no es cierto? Tenemos que lamentar de alguna manera situaciones en que hay personas que, no sé si son hermanos, pero personas que asistían a la iglesia y que participaban de la iglesia, que definitivamente no volvieron por distintas circunstancias. Y no tenía nada que ver con que si le tosía algo al lado, no. Pues como dije en la mañana, también andan en otros lugares donde tosen más que eso y están más pegados que eso, ¿ya? Entre eso el estadio. Entonces, otros simplemente renegaron de su fe. Y son esas pruebas que por otro lado, porque no nos vamos a quedar con eso, que es una situación que toda iglesia vive, no tiene que ver con la salud espiritual de una iglesia, tiene que ver con la realidad de los seres humanos. Por otro lado, cuando comenzamos a reunirnos, si ustedes se recuerdan que había que llamar para inscribirse, era hermoso ver cómo se llenaban rápidamente los cupos, ¿no es cierto? Se vendían todas las entradas, no. Todos los cupos, y los hermanos llamaban y decían,
Anita, pucha, si es posible, si alguien no va a ir, y avisa para que me tenga. Entonces es un deseo, con mascarilla, 2 metros, lo que queráis, pero estábamos juntos. Pero cuando eso no existe, hermanos, tú y yo, o aquellos que están en esa situación, tendrían que preguntarse por qué estoy aquí. Realmente. Y no esperar el llamado de tu hermano, esto. Si tú me muestras en alguna parte de la Escritura que exista lo que se hace hoy día, y que no estoy diciendo que esté mal hacerlo, todos necesitamos ser animados en algún momento, todos, ¿no es cierto? Pero cuando eso se vuelve un vicio, que hay que llamar, mira, hagamos un listado de todos los que no vienen para llamarlo a ver. ¿Cómo se te ocurre si van a venir entonces por ti o por mí? Si no vienen porque arde en su corazón el deseo de estar con sus hermanos, no vale. Y mejor no venga. Porque esto no es por asistencia, pero los que asisten tienen que estar convencidos de eso. Por eso yo siempre he dicho, a mí nunca me han conmovido que esto esté lleno, vacío, medio lleno. No, sea 1, 2, 3, 5, 1000. La razón tiene que ser algo en el interior de ese hermano o hermana que su corazón anhela estar con los suyos. En 30 y tantos años en la iglesia, puedo decir, y lo he dicho más de alguna vez, en la iglesia, en esta mi iglesia, no porque sea mía, yo soy el pastor de la iglesia. A veces cuando dicen, oye, la iglesia del pastor Carlos, no es mi iglesia, yo soy el pastor de esta iglesia, es mía en el sentido de propiedad también. Pero no es mi iglesia en el sentido, es la iglesia de Cristo. Cuando uno dice, ¿no es cierto?, que en esta iglesia, en mi iglesia, yo he vivido los momentos más hermosos, más felices, pero también los más tristes y las decepciones más grandes las he tenido en la iglesia. Porque la vida de la iglesia es así. Porque me perdonan todos los que se sientan aludidos en algún sentido, sientan que esto es una falta de respeto, pero nosotros somos un milagro del Espíritu Santo, porque somos como un zoológico, ¿no es cierto?, de distintos especímenes que si no fuera por la obra del Espíritu Santo, ya nos habríamos eliminado unos a otros. Ya yo soy el mono si quieren, para que nadie se sienta, como dijeron, ya. Y tú eres el león y tal. Ya, listo. Pero somos distintos. ¿Cuál es el milagro? Que el Espíritu Santo nos hace estar unidos, amarnos, perdonarnos, sostenernos, soportarnos, como dice la Escritura a lo largo del tiempo. Esa es la obra del Espíritu, pero eso nace de alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo. Tiempo atrás, algunas décadas atrás, en los Estados Unidos surgió un movimiento que, sobre todo en jóvenes, que empezaron a imprimir poleras que decía Cristo sí, y atrás decía la iglesia no. Eso no solamente es una dicotomía, sino que eso es una cosa ya satánica, porque Cristo murió por su iglesia. De tal manera amó Cristo a la iglesia que dio su vida por ella, para presentarla un día en la boda del Cordero como una esposa sin mancha, sin arruga, ¿no es cierto? Y en eso está el Espíritu Santo todos los días planchándonos a nosotros. Entonces, Pablo lo primero que dice es, deseo verlos, quiero conocerlos. Pablo no dijo, mira, le mando una carta con varias indicaciones, por favor síganlas al pie de la letra. No, yo quiero ir. Entonces, y estoy diciendo que no siempre estamos con ganas de estar, no siempre estamos con ganas de participar, pero que eso sea marginal y no lo habitual, porque si es lo habitual, algo mal anda en ti y no lo va a cambiar un llamado mío, una exhortación mía, no. La gente a veces critica, oye, pero ¿por qué no lo llaman? ¿Por qué no esto? Si no hay algo adentro que arde y reconocer que estoy necesitado, no. Hola, ¿cómo estás? Oh, pastor, ¿cómo le va? Sí, mira, hoy no te he visto en la iglesia. Mire, he tenido dificultades, pero mire, de repente este domingo yo voy a aparecer por allá. Ah, ya, qué bueno, ya, listo, cumplí. Y el domingo aparece, hola, ¿cómo estás? Ya, listo, tiqueado. ¿Qué es eso? Esa es una mala costumbre de las iglesias contemporáneas.
No estoy diciendo, por favor, por el amor de Dios, que nunca llamemos a alguien, que nunca, no, porque lo hacemos y lo hemos hecho. Pero con una vez basta. Porque si hay algo que uno no quiere escuchar son excusas. No, es que tuve un problema y en realidad, pastor, ¿con quién tuviste un problema? No, con una persona, no voy a decir su nombre, ya, bueno, pero ¿y qué pasa con, supongamos que somos 250, ¿y qué pasa con los otros 249 con los cuales no han tenido un problema? O sea, no alcanzamos a hacer un sobrepeso. Sí, pero es que en realidad, no, hermano, no. Hay personas que tienen problemas que tienen dificultades con horario, muchas cosas. Hay gente que viene muy lejos, hay gente que viene muy cerca, hay gente que vive al lado, hay gente que vive acá. Entonces, el deseo de estar, el deseo de participar con los varones, el deseo de participar con las mujeres, el deseo de estar el día miércoles, que es una cosa mucho, es un estudio mucho más, no es unilateral, ¿no es cierto? Sino que es una cosa que compartimos, que estamos. El darte un tiempo para saludar a tu hermano, no nos conocemos todos y esa no es la meta tampoco, porque va a ser imposible. Pero nos amamos todos. Nos amamos todos, hermano. Entonces, si esta mañana tú estás aquí, no espero que no sea porque quieres cumplir con algo, sino porque realmente quieres estar. Quieres estar esta hora y media que estamos juntos aprendiendo todos, tú y yo, ¿no es cierto?, acerca de la palabra de Dios. Volvemos a Romanos. Dice, porque deseo verlos. Y quiero que veamos al apóstol también cuando le habla a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses, recuerda que vimos esta carta, capítulo 2. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 9. Capítulo 2, versículos 7 al 9. Pablo dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro amor, nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Eran todos simpáticos en Tesalónica. ¿Le caían todos bien a Pablo en Tesalónica? ¿Pablo les caía bien a todos los tesalonicenses? Seguramente no, porque somos seres humanos. Y cuando digo caer bien o mal, significa que de repente hay cosas que no se dan o no se dan, pero eso no cuestiona y no debe ser nunca algo sobre el tema del amor. La disposición y la disponibilidad que cada uno de nosotros, porque esa canción de Roberto Carlos, para los más antiguos, quiero tener 1 millón de amigos, es una falacia imposible. ¿Ya? Yo creo que todos nosotros, si hacemos un examen así rapidito, creo que con una mano podríamos contar los amigos. Y probablemente en algunos casos sobrarían dedos. Conocidos, muchos. Entonces, ¿por qué queremos que las cosas sean distintas? ¿Por qué queremos, amemos, ¿no es cierto? Y la forma de amar es estando. No para juzgar, no para cuestionar, sino para aportar, para crecer, para estar juntos. Entonces el apóstol dice, hubiésemos querido entregarnos no solo el Evangelio, sino que también nuestras vidas. Dudo que alguien quiera entregar hoy día su vida por otro hermano, pues, a no ser que sea su esposo o su esposa. Y eso. ¿Ya? Pero supongamos que sí. Volvamos a Romanos. Quiero que veamos ahora al viejito, a Juan. No tú, Jonathan. Juan. Segunda de Juan. (12:13). Cuando el apóstol escribe esta carta, se calcula que tenía más o menos entre 75 y 80 años. Segunda carta de Juan, no segundo capítulo del Evangelio, segunda carta de Juan, versículos 12 y 13. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros
y hablar cara a cara. ¿Para qué? Para que nuestro gozo sea cumplido. Quiero estar con ustedes, no solamente quiero mandarles una carta, quiero estar con ustedes. ¿Para qué? Para que el gozo o nuestro gozo sea cumplido. ¿Cuánto nos alegramos cuando estamos con hermanos, cuando podemos compartir? Eso nos anima, nos fortalece para vivir en un mundo que no ama a Dios, para vivir en un mundo que aborrece a Dios. Quizás, bueno, hoy día casi explícitamente, pero ¿cómo es posible que yo tenga más comunión con aquellos a los que debiera estar evangelizando? No convirtiendo, eso es una obra de Dios, pero ¿cómo es que yo disfruto más el tiempo con ellos que con hermanos o hermanas? Es algo que tenemos que revertir, cada uno en su propia vida. Bueno, todavía está aquí en la iglesia, sí. Puede ser. Pero si eres un verdadero hijo de Dios, el Señor te va a reiniciar. Te va a reiniciar. Todos tenemos decepciones, expectativas. Esa expectativa de creer que pasando esa puerta, ¿no es cierto? Aquí todos caminan 20 centímetros del suelo y es un flotar de ángeles. No, somos pecadores salvados por gracia, que luchamos contra nuestra propia miseria. Contra nuestra propia miseria. Que como el apóstol Pablo, lo único que podemos decir, nos seguimos extendiendo hacia adelante, nos seguimos extendiendo hacia adelante. Estamos en un proceso y necesitamos amarnos, cuidarnos, corregirnos, estar juntos. En tercera de Juan, al ladito, en el verso 13. Ahora, el apóstol le escribe a un anciano. Recuerden, anciano en un término de autoridad espiritual, al anciano Gallo. Le dice, versículo 13, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Versículo 14, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Vivimos una generación donde están todo el día así, hablando, pero nunca cara a cara. O muy poco cara a cara. Entonces, tenemos que nosotros, en esa primera observación que nos hace el apóstol, de su carácter, del cual tenemos que aprender, dice, y volvemos a Romanos, deseo verlos, deseo veros. He intentado hacerlo muchas veces. Vamos a ver la próxima semana cuáles fueron las situaciones que de alguna manera retrasaron la llegada de Pablo a Roma. Pero él parte diciendo en el versículo 11, porque deseo verlos. ¿Para qué? Para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿En qué? Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Había un propósito central. Pablo no quería ir a Roma a conocer el Coliseo, ¿no es cierto?, a sacarse una foto acá. Alguno irá a pegarse en el pecho en la plaza de Roma. Espero que no. ¿Él qué quería hacer? Ir a confirmar su fe, ir a, dice, comunicaros. La palabra ahí es servirles de algún don. Él no se está refiriendo al don de la salvación que viene de Jesús. Tampoco se está refiriendo al don espiritual, que los dones espirituales no son dados por personas, por cristianos, son dados por el Espíritu Santo soberanamente según Él lo ha propuesto. Eso dice 1 Corintios, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿a qué don se está refiriendo? Que por cierto es de carácter espiritual. Se está refiriendo a sus propios dones de enseñanza, de evangelismo, de todo aquello que el Señor lo había, ¿no es cierto?, dotado. Y dice, yo quiero comunicarles algún don, quiero que ustedes, en el buen sentido de la palabra, me aprovechen, ¿no es cierto?, que quiero enseñarles, quiero fortalecerlos, quiero realmente afirmarlos, porque ya es súper importante lo que se dice de ustedes, que son gente con convicción de quién y en quién han creído,
pero la lucha es súper más fuerte también y necesitan argumentos y yo quiero dárselas en el nombre del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Él quiere hacer eso. No solamente quiere pasar un tiempo con ellos para sociabilizar, que es parte del proceso, pero el tiempo fundamental. Pablo era un hombre que vivía intensamente y es un hombre que cada día, ¿no es cierto?, lo veía como el último y quería siempre estar siendo usado. Y por eso es que nosotros encontramos que él es el autor de 13 cartas en el Nuevo Testamento, que son prácticamente el gran cimiento doctrinal de lo que es el cristianismo. Pero él dice, yo quiero verlos, yo quiero compartir, yo quiero que ustedes me pregunten, quiero realmente que saquemos provecho de esta relación de amor. No comeremos una carnecita por ahí, a lo mejor sí, pero el propósito principal es ese. Es ese el propósito. Lo otro es parte de una amistad que se puede tener también. Pero la finalidad, ¿cuál es? Quiero compartirles, quiero comunicarles algún don espiritual. Y aquí viene, a fin de que seáis confirmados, o sea, que estén firmes. Que estas asechanzas que hoy han podido resolver con esta convicción, esa convicción se afirme, crezca, se ensanche y genere realmente en ustedes una convicción que les permita resistir todo lo que están viviendo y mucho más. ¿Por qué somos tan debiluchos espiritualmente nosotros y por qué estamos tan muchas veces embargados por nuestras propias miserias? Es porque estamos tan metidos en nosotros mismos que olvidamos la razón incluso de por qué seguimos vivos. ¿Tú crees que estás vivo o yo estoy vivo porque tengo buena salud, porque me tomé los remedios? No, eso hay que hacerlo, hay que ser responsable, hay que visitar al médico, hay que hacer todas las cosas que correspondan. ¿No es cierto? Si tienes diabetes y te viste un video de esto que no sé, mezcla esto con esto y se te acaba la diabetes, cosa que nunca he visto, te tenés que tomar la pastilla o no sé. O si tienes colesterol alto, no sé. Pero, ¿sabes por qué estamos vivos? Si somos hijos de Dios, es porque Dios tiene propósito con nosotros. Y todos nuestros sueños y anhelos legítimos que debemos tener, ¿no es cierto? Porque esto no es para de brazos cruzados esperar qué hace Dios conmigo, no. Tenemos que honrar a Dios en cada cosa que Él nos ha permitido hacer. Pero no debemos olvidar que tenemos un propósito mayor. Satanás sutilmente va a envolvernos de tal manera en nuestros anhelos, logros y búsquedas que es posible que apague, como dice la palabra, ¿no es cierto?, que apaguemos el espíritu. Apaguemos el espíritu. Entonces, el apóstol dice anhelo. Versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Y aquí, hermanos, podemos ver una instancia de el carácter que Dios había forjado en este apóstol. No nos dice la Biblia mayormente cómo era Pablo antes de que el Señor se presentara en su vida. Lo único que sabemos que estuvo a cargo de las ropas de Esteban y que después va camino a Damasco, ¿no es cierto?, a buscar autorización y perseguir a los cristianos. Pero podemos inferir de alguna forma, sin llegar a ser dogmáticos en esto, que seguramente el apóstol era un hombre orgulloso, y él mismo lo dice, ¿no es cierto?, cuando dice, yo tenía de qué enorgullecerme, hebreo de hebreo, circuncidado al 8º día, fariseo y una serie de otras cosas que dice, que nos hablaban seguramente de una persona muy, muy llena de sí mismo, ¿no es cierto?, llena de sí mismo, y que efectivamente sería apabullador, ¿no es cierto?, de quienes fueran intelectualmente inferiores a él. Sin embargo, vemos acá a un hombre transformado a lo largo de los siglos por la obra del Espíritu Santo, que él dice, yo quiero ir a que ustedes, a servirles con mis dones, pero también quiero recibir de ustedes
esa actitud de humildad, no de un académico, sino que de un hermano que ha sido dotado con dones de enseñanza, de evangelismo, que los quiere compartir, pero que también reconoce la necesidad de otros. Y estamos hablando de una iglesia, como la iglesia de Roma, que era una iglesia nueva, inexperta, probablemente constituida en gran parte por gentiles, que había mucho que cambiar en sus vidas por medio del Espíritu Santo, pero Pablo dice, yo también quiero recibir de ustedes. Y esa debe ser una actitud de todos los que estamos aquí, sea pastor, sea hermano que discipula, hermana que discipula, que evangeliza, que cualquiera de las actividades que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, no nos dan nunca la licencia para sentirnos superiores a los demás y pensar que yo no tengo nada que recibir de un hermano o de un hermano nuevo o de alguien quizás con menos tiempo, ¿ya? O menos instruido. Entonces, eso también, porque hay que ver que muchas veces el ego también llega, y con mucha, desgraciadamente, frecuencia a la iglesia, donde se presentan los doctorados, y no estoy diciendo que no se perfeccione en eso, pero a veces el ejercicio llega a ser tan académico que nos olvidamos que la obra es del Espíritu. Que la obra es del Espíritu. Y no estoy diciendo con esto que ni en contra de nada, por favor. Lo que estoy diciendo es cuando se confunden las cosas, cuando no, ese faro no está bien luminoso de siempre ponernos en el lugar y en la posición adecuada frente a las circunstancias. ¿No es cierto? Hay instancias de perfeccionamiento que son sumamente loables, pero nosotros no realizamos como pastores ejercicios académicos. Nosotros lo que hacemos, ni como hermanos. Nosotros, como Pablo dice acá, ¿no es cierto? Él verdaderamente quiere recibir también de sus hermanos en Roma un abrazo, un saludo, una pregunta, una enseñanza. A veces cuando nosotros como pastores tenemos tiempo con hermanos que vienen a una consejería, ¿no es cierto? Y nos cuentan, vienen buscando apoyo, consejo, y a veces nosotros, y no de forma infrecuente, recibimos mucho, porque de las cosas que nos cuentan, gran parte no las hemos vivido. ¿Cómo es que logran estar en la iglesia con la carga que tienen? Y aunque oramos y aunque compartimos, uno escucha y se siente edificado por eso, y ese es un bálsamo para nosotros. Hermanos que la tienen bien dura, bien gruesa, en el sentido de que lo que viven es difícil, familiarmente, laboralmente, de salud, pero lejos de quejarse, lo que buscan es orar y fortalecerse para seguir adelante. Para seguir adelante. Y eso nos edifica. Nos edifica. No están diciendo un versículo bíblico en particular, pero están mostrando con su vida el carácter de Cristo. Y eso nos edifica. Nos edifica. Y así muchas otras situaciones. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 2. Vemos aquí la humildad del espíritu, la humildad espiritual que tiene el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, dice el apóstol, cuando fui a vosotros, recuerden que los corintios eran sumamente sofisticados en el sentido de su intelectualidad, su filosofía y todo eso. Pablo, si hubiese ido en sus pies antes de ser llamado por Cristo, habría tenido argumentos para discutir y para muchas otras cosas. Era un hombre, recuerden, con una sabiduría y con una formación excepcional. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, es decir, no me quise poner a la altura de ustedes. No, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Temor y temblor de qué? ¿O de quién? No de las personas. Pablo no le tenía temor y temblor a las personas, todo lo contrario. Temor y temblor de Dios, para no sentir la tentación de querer ir más allá de lo que tenía que decir. Ir más allá del propósito de estar con los corintios. Pablo no tenía temor y temblor, él, como decimos en buen chileno, las largaba, con las consecuencias que fueran. A los Gálatas le manda un remesón, a estos otros acá, en el extremo de el amor para animar, el amor para corregir, pero lo hacía de una forma fuerte. Por lo tanto, si alguna vez pensó que era él el que tenía temor y temblor de los corintios, no es así. Temor y temblor de Dios, porque la tentación cuando te empiezan a dar esas cátedras, mira, o esos baños de pureza, que unas ganas de... Pero, mira, yo en realidad no necesito porque soy esto acá, en realidad yo hice esto, mira, yo, mis hijos, entonces empieza... No, tranquilo. Eso no debe ser parte de nosotros. Yo cuando comenzaba en mi inexperta vida como pastor, me acuerdo que hice un estudio bíblico por allá por el año 92, 93, y lo tengo grabado porque fue un shock para mí después. Nunca más he vuelto a ver a esas personas, pero un estudio evangelístico, mucha gente así, en una casa muy hermosa, y había dos personas, un matrimonio muy católico, ¿cierto? Que todo el rato apabullaba la cosa. Entonces le dije yo, a ver, para un ratito. Tú te dices católico de verdad. Entonces le pregunto yo, bueno, ¿qué significa católico? Bueno, que no, la palabra, etimológicamente, usando términos domingueros. En realidad no sé. Entonces le dije, ¿sabes qué? Eres tan ignorante, deja de interrumpir y aprende un poco. Anda y estudia tu propia religión y por último con algo de argumento, porque ¿sabes qué? Y después me sentí victorioso por 30 segundos y después me vi una cuestión así y no sabía, y venía en mi autito, en mi cheveta en aquel entonces y decía yo, pero ¿por qué me siento tan mal? Porque confronté en el Señor y me vendía la pomada por adentro. Fui fiel y al final no, mi actitud. Yo quería que se sintieran mal, quería que realmente la cortaran con la cantidad de estupideces que hablaban, porque eran estupideces. Pero yo no tenía ningún derecho a hacer eso, ni menos con el tipo de corazón que lo hice. Entonces, cuidado con eso cuando nosotros nos damos muchas veces de grandes habladores cuando nuestra vida anda patas para arriba. Y todavía no hay nada que mostrar, por así decirlo. Y nos vienen a dar enseñanzas cuando tenemos la embarrada en la casa. Eso, hermanos, es fundamental que lo entendamos, porque uno puede tener los dones, pero si no tiene el testimonio, no avanza el evangelio, lo retrocede. Y no que alcancemos la perfección y el matrimonio perfecto y los hijos perfectos, no, eso no va a pasar, pero que se note una dirección en eso. Que se note una dirección en eso. Entonces, tener cuidado con todas esas cosas. Pablo dice, fui a ustedes con temor y temblor de Dios, porque imagínense que Pablo le hubiese dicho cualquier cosa y dice, ¿qué hablas tú, asesino de...? Tú. Entonces Pablo tenía que ser cauto en eso. Pero él dice, volvemos, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, escuche eso, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Entonces, siempre tener un corazón dispuesto a ser enseñado y animado. Nosotros, ustedes saben, estamos yendo a Ovalle, ¿no es cierto? Y uno va a entregar un estudio evangelístico, pero los hermanos y hermanas que hemos ido,
sin lugar a dudas, estamos y nos venimos de vuelta hablando porque recibimos mucho del amor, del cariño, y no solamente eso, sino que también de palabras de sabiduría, siendo hermanos muy nuevitos. Y venimos todo el camino de vuelta hablando. Bueno, uno de los propósitos es que el nano no se duerma, pero aparte de eso, ¿no es cierto? Hablamos y decimos, uy, mira, que en realidad te das cuenta, esta hermana, cómo sus ojos brillaron cuando hizo esta pregunta. Y vamos. Porque podemos recibir, nadie dice, oye, vengo de acá, de La Serena, soy pastor, ¿no es cierto? Y vengo a entregarle el evangelio a ustedes que ignoran todo esto. No. ¿Ya? Volvamos a Romanos. Pueden abrir esa puerta porque no hay niños acá, así que, y la otra también para que se haga corriente de aire. Bueno, Ricardo, no creo que se te enchueque el cuello. Y si no lo haces por tu pastor, que... Ya. Muchas gracias, Patito. Ok. Volvemos entonces a Romanos 1:11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Llegamos al punto o el tercer punto, que es la común fe a vosotros y a mí. Hermanos, todo lo amoroso que se muestra el apóstol Pablo pudiera pensarse que es una cosa muy generalizada. No. Él dice la común fe. Nosotros tenemos que saber que cuando la Biblia habla de la fe, la habla en términos de la fe salvífica que es puesta por Dios o la fe que constituye el cuerpo de doctrina. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Se está refiriendo al cuerpo de doctrina, a la fe que una vez ha sido dada. Vamos a Judas. Judas, verso 3 y 4. Recuerde que Judas era el hermano, medio hermano en la carne de Jesús, pero hermano completo en lo espiritual. Hermano de Jesús. Versículo 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez dada. Porque algunos hombres han entrado, y fíjese, siempre, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que contender ardientemente por el cuerpo de doctrina, la enseñanza bíblica, los dones espirituales como la Biblia los enseña, no como la cultura o la filosofía o no sé qué. Esta es la forma, esto es lo que la Biblia dice de los dones espirituales, esto es lo que la Biblia dice de esto. Después de estudio largo, ¿no es cierto? Y que el Espíritu Santo nos convenza por medio de su palabra. De su palabra. Hay cosas que están sumamente claras en la Escritura, otras no tanto, pero las que no tanto no tienen necesariamente una repercusión desde el punto de vista de lo que es esencial para nosotros como cristianos. Las cosas reveladas son para nosotros y estamos y pasamos la vida entendiendo y buscando entender más a Dios por medio de esa palabra. Porque si ya la hubiésemos entendido completa, no estaríamos aquí. Pero eso no ha sucedido ni va a suceder hasta que el Señor venga por nosotros. Entonces, la advertencia que hace Judas acá es fundamental. Fundamental. Vamos también Tito 1:4.
capítulo 1, versículo 4. Dice a Tito, está inaugurando la carta, Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ahí mismo, en Tito 1, versículo 12. Uno de ellos está hablando de falsos profetas que se habían introducido ya en aquel entonces. Su propio profeta dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No en la fe que creyó en Jesús. Efesios dice que somos salvos por fe, y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios. Por lo tanto, lo que se está refiriendo aquí es a la enseñanza, a la doctrina. Sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hay que discriminar, hay que juzgar, no en el sentido punitivo, sino que en el sentido bíblico, espiritual. Hay cosas que son realmente doctrina bíblica y hay cosas que no lo son. No importa que se hayan hecho así durante mucho tiempo. Nosotros tenemos que ceñirnos a lo que dice la Escritura, a amar, a cuidar, ¿no es cierto?, a propagar, a enseñar, a compartir, a recibir. Luego tenemos Segunda de Juan, capítulo 1. Recuerden que el apóstol Juan es llamado el apóstol del amor, ¿no es cierto? Y no es tanto por el Evangelio, sino por las cartas que escribió, donde repite la palabra amor más de 20 veces. Y está hablando del amor fraternal entre nosotros como hermanos. Sin embargo, en su segunda carta, dice, versículo 6, y este es el amor, escuche, que andemos según sus mandamientos, su palabra, su enseñanza. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo que ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Y no se está refiriendo, se está refiriendo específicamente, recuerdan que vimos en alguna oportunidad el docetismo, que era un enredo esotérico, ¿no es cierto?, que decía que Cristo no había venido en carne y que prácticamente era una especie de fantasma. Pero entonces, por eso es que en ese momento esa era la doctrina que estaba permeando la iglesia. Hoy día pueden ser otras. El punto es que hay que estar atento, porque siempre, siempre en toda iglesia va a tener su cuota de engañadores que van a querer desviar el rebaño. Y dice entonces, mirad por vosotros mismos. No dice, en este caso, miren por los demás, o ven que nos hace responsables nosotros. Tenemos que ayudar unos a otros, pero cada uno es responsable de lo que está haciendo o no haciendo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, escuche eso, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, es categórico, dice, no tiene a Dios. La palabra clave es perseverar. Si yo antes venía para acá y creía y estaba y todo, incluso participaba, pero ahora digo, no, ¿sabes qué? Que todas estas cosas no, yo reniego de esto porque no creo que sea así, o no quiero saber más de esto, no quiero volver aquí, no quiero nada con Dios. Cualquier cosa de ese tipo. Que es distinto cuando tú estás arrepentido y quieres y necesitas apoyo y ayuda. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál es la clave? Perseverar. ¿En qué? En la doctrina. Lo que Dios dice. Si alguno viene a vosotros, escuche esto, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido.
Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Nosotros creemos que las cosas de la iglesia son una cosa y las cosas de mi vida privada son otra. ¿No es cierto? Entonces estoy de cumpleaños e invito al hermano apóstata porque somos amigos, porque jugamos juntos. Porque una cosa es que la iglesia es otra cosa, pero sigue siendo mi hermano. No, no es tu hermano. Si reniega de Dios, reniega de la iglesia. Ahora, nuestros hermanos, por distintas razones, pueden cambiar de iglesia. Y quiera Dios que siempre vayan a un lugar donde crezcan aún más. Pero otra cosa es no ir a ninguna parte y no estar ni ahí con las cosas de Dios. Ese no es tu hermano. Entonces cuidado con eso, porque en el fondo no, sí, bueno, en la iglesia sí, pero somos amigos, nosotros tanto tiempo, compañeros. No, ¿y qué va a pasar con eso? Porque nosotros tenemos un terror a ser rechazados. Un terror a que nos cierren la puerta en alguna parte o a que perdamos algo. Eso, hermanos, tiene que... No es no nomás. Entonces, tenemos que nosotros contender por la fe, tenemos que ser claros y precisos dónde trazamos la línea, y eso seguramente va a traer problemas que uno pensaba que no existían. Entonces, no, damos gracias a Dios que no nos persigan. Sí, pues si le dices sí a todo, nunca vas a experimentar algo de esa persecución con un familiar, un amigo, un ex, quien sea. No estoy diciendo que no lo salude y le rayes el auto, no. Lo que estoy diciendo es, no compartas con esa persona. Porque tú das una señal. Das una señal. Y esa señal, porque normalmente no se multiplica la buena señal, se multiplica la mala señal y la gente va a pensar cualquier cosa. Entonces, mis hermanos, la importancia de esto es radical. Y finalmente, nosotros tenemos que, como dice ahí, ¿no es cierto?, confortarnos, versículo 12, y volvemos a Romanos, confortarnos mutuamente, pero no olviden nunca eso, por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. No importa que en todos los demás tengamos diferencias, pero si estamos unidos en eso, eso lo puede todo. Y se produce el milagro de la iglesia. El milagro de la iglesia en que podemos ser sumamente distintos en todo sentido, pero llegamos a ser unos y a amarnos de tal manera, como Dios dice, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque realmente somos hijos de Dios y nos amamos unos a otros. Nosotros no tenemos una filiación por otra actividad al respecto. Tenemos una filiación perpetua, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que anhela la comunión unos con otros, con las diferencias que tenemos, con las dificultades que pueden existir, pero también con todo el gozo que nos trae esto. Porque sin duda alguna es mayor el gozo que las situaciones complicadas o difíciles. Pero eso es algo que tú y yo tenemos que examinar dentro de nosotros mismos. Porque si tú no anhelas estar con tus hermanos, si tú no solamente no anhelas, sino que puede ser hasta molesto estar con ellos, entonces es algo que tenemos que examinar. Realmente si estamos, como dice el mismo apóstol Pablo, en la fe. Hay personas que pueden tener dificultades físicas, dificultades de distancia. Hay gente que viene de muy lejos acá. Y no es que lo hagamos los mártires, todo, porque todos llegan en auto, aquí nadie se bajó del burro o se cambió la chala y se puso otra cosa. No. Pero son pequeños esfuerzos, porque hay gente que vive, no sé, pues, muy cerca y no está. Y eso. ¿Y qué quieres que hagamos? Oye, ¿cómo estás? Sí, mira, oye, que no te viste. ¿Pero cómo has pasado? Sí, mira, es que más o menos. Y nos tragamos toda la sartá de mentiras que nos dicen. ¿Y por qué no dices, sabes qué? No me llamen más porque no pienso ir a esa iglesia. Me carga la gente. Tuve un problema con Juanita. Espero que no haya ninguna. ¿No es cierto? Y no voy a volver. Ok, perfecto, listo. No, sí, es que en realidad, mira, estoy tratando, tenemos problemas, ¿no es cierto? Sí, es que hemos estado tan enfermos. Sí, ay, pero el otro día te vi en el estadio, estás andando ahí con los niños. Ah, bueno, no, quizás, ¿eh? Entonces, a mi edad, ya no estoy con el cuero para escuchar eso. ¿Qué es distinto a lo que dice hoy? Pastor, en verdad he estado súper flojo y necesito juntarme con usted y necesito que cambiar esto, no quiero seguir así. Ok, hermano. Ni un problema. ¿O no? Díganme ustedes, pues.
O ven que este es un terno verde con cuello blanco. Y tiene que llevar a los niños chicos, hay que llevarlos al baño, que esta cuestión. No, cuidado con eso. Pero nosotros ya no, ya. Entonces sáquense de la cabeza ese concepto del pastor visitador que va y no, aquí está la iglesia, esta es nuestra casa. Por supuesto que lo vamos a hacer y lo hemos hecho y lo hacemos. Pero nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo se manifieste o no, porque eso nos va a aliviar de muchos males. Cuando es sí, se va a reactivar. Cuando es no, no se va a reactivar. Aunque, mira, si ya en realidad no, mira, ya no estamos haciendo esto. Mira, si acortamos el sermón, ya no es tan largo. Mira, lo que pasa es que ahora sí pusimos, ahora se pueden abrir las ventanas, no va a tener calor. Ahora vamos a cerrar las ventanas, no te van a chocar el cuello. Ahora vamos a hacer esto, ahora sí. No, si mira, este hermano ya no está más, ya, y este hermano, no, si la cambiamos, así que... Horrible. Espero que estamos tratando con gente adulta y espiritualmente en vías de madurez. Porque, como dice el apóstol Pablo, dice, ¿no es cierto el apóstol Pablo? Habla a los que conocen la ley y la viven. ¿Ok? El apóstol Pablo, en su última carta, que es segunda de Timoteo, probablemente días antes de ser ejecutado, le escribe a Timoteo, ¿no es cierto? Y le dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. A Pablo lo decapitaron por guardar esa fe. Quizás a nosotros nos cueste algo, no lo sabemos. Pero eso es la emoción de ser hijos de Dios, de saber que Él tiene el control. De que Él tiene el control. Y que Él va a permitir estorbar o no dejar según su voluntad que sucedan las cosas. Pero tengo que estar en la trinchera, tengo que estar en el frente. En la trinchera hay momentos en que se sale, hay momentos que se entra, hay momentos que se come, hay momentos que... Pero la vida de trinchera es eso, permanentemente estar, ¿no es cierto?, a disposición. Permanentemente estar a disposición. Bien, nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra esta tarde ya, Señor, porque ella nos confronta con una realidad que no queremos muchas veces escuchar, Señor. Que somos tan dependientes, no del ánimo, Señor, sino que muchas veces somos dependientes de la afirmación que queremos recibir, Señor, de otros. Señor, necesitamos ánimo para arrepentirnos, para volvernos a ti. Pero si eso no se produce en nosotros por medio de tu Espíritu Santo que mora en cada hijo e hija de Dios, Señor, puede resultar algo falso y algo que realmente sea equivocado, Señor. Oramos por aquellos hermanos que necesitan ser redarguidos por tu Espíritu, Señor, en primer lugar, para que se vuelvan a ti y encuentren los brazos abiertos aquí en su iglesia, en su casa, Padre. Oramos también para que nos libres de aquellos falsos hermanos, Señor, que muchas veces, Padre Santo, intentan realizar las cosas con una finalidad destructiva, aun cuando ellos mismos no sepan, Señor, que es así. Padre, y sobre todas las cosas, danos amor entre nosotros, Señor, como dice el apóstol también, que nos soportemos unos a otros, que nos animemos, nos corrijamos y que todos, Señor, siguiendo en amor, seamos creciendo, Padre, hacia aquel que es la cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Bendito Señor, te damos las gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén.